Hoy vamos a hablar de algunas causas de por qué se produce un chipping en las restauraciones cerámicas. ¿Ah? Hace unas 2 semanas estuvimos en nuestro evento de el intensivo indirectas posteriores y ahí algo yo estuve comentando relacionado a eso y por eso lo traigo ahora a colación porque llegaron muchas preguntas en relación a eso de por qué podía suceder chipping en nuestras restauraciones, principalmente de circonia, por lo tanto me voy a enfocar principalmente a la circonia, más es aplicable a cualquier tipo de restauración, ¿ok? Bueno, primero vamos a definir qué es un chipping. Y de verdad, ¿saben qué? No hay en la literatura una definición clara, una definición que diga qué es. Para muchos autores, el chipping es un tipo de fractura de la cerámica feldespática. Pero yo creo que no es tan, eh, ¿cómo podríamos decir? No es tan simple esa definición, porque no necesariamente cualquier tipo de fractura en la cerámica de cobertura de nuestras restauraciones estratificadas necesariamente va a ser, va a ser un chipping. Yo puedo tener, por ejemplo, por un traumatismo, puedo tener una fractura solamente de la cerámica de cobertura y no necesariamente fue por un chipping. Otras definiciones, quizás un poquito hilando más fino, definen el chipping como una delaminación. Mira qué interesante, una delaminación de la cerámica de cobertura. Y aquí hay algo interesante, que tiene que tener su origen, ¿ah? Puede tener su origen, o mejor dicho, debe tener su origen en la interfase estructura cerámica de cobertura. ¿Ah? Vuelvo a insistir, me puede salir una piedrecita en el arroz y puedo morder y ese traumatismo generar una fractura en mi cerámica de cobertura. ¿Es posible? Sí es posible. Por lo tanto, el origen de esa fractura de mi cerámica de cobertura no nació en la interfase estructura cerámica de cobertura. Por lo tanto, no podría ser catalogada como un chipping. Mismo así, produciendo el desprendimiento de mi cerámica de cobertura. Por lo tanto, de mi punto de vista, y ahora voy a dar mi opinión personal, el chipping es cuando nosotros tenemos una delaminación, cuando la causa de esta delaminación está directamente relacionada a la unión, es decir, a la interfase estructura cerámica de cobertura. Haciendo esta salvedad, que no necesariamente todos tienen esa definición, es mi definición de ese concepto. Muy buenas noches, doctora Dilsa. Muchas gracias por estar aquí como siempre. Gracias, de verdad. ¿Ah? Muchas gracias. Entonces, como siempre digo, yo necesito. Entonces, vamos a ver algunas características. Déjenme colocar aquí compartirle a ustedes. Vamos a compartir esa fotografía. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a ir dilucidando algunas cosas. Dice, delaminación entre la porcelana opaca por la cobertura o por la falla de sinterización. Miren, algunos ya están haciendo sus definiciones. Muy bien eso, muy bien eso. Piense. Bueno, veamos de mi punto de vista. Siempre vamos a estar haciendo referencia en este punto a la cerámica, metal cerámica, que yo diría que es la cerámica que más se conoce dentro de los trabajos, siempre se comparan a ella, por lo tanto vamos a estar haciendo siempre un comparativo de todo lo que vayamos analizando, haciéndolo hacia la cerámica metal cerámica. Veamos entonces. Son varias causas que en la literatura podemos encontrar. Hoy solamente traigo algunas pocas. Siempre difícilmente nosotros vamos a saber también cuál fue la causa real de por qué se fracturó nuestra cerámica de cobertura. Pues claramente hay varios factores importantes que siempre van a estar presentes, contactos prematuros, tensiones en exceso,
cuando se generan tensiones por sobre el límite de ruptura del material, y así podríamos estar numerando varios factores. Hoy vamos a hablar específicamente de dos, eh, de dos factores. Vamos entonces. Uno es el coeficiente de expansión térmico lineal de los materiales, en este caso de la estructura y de la cerámica de cobertura. Y el otro es el gradiente térmico. Ya vamos a hablar de esos dos y los vamos a explicar. Probablemente no nos vamos a llevar mucho tiempo en una adecuada explicación. Vamos entonces, ¿a qué se refiere con el coeficiente de expansión térmico lineal? Bueno, si nos vamos a la definición propiamente de los materiales, vamos a tener que los materiales van a expandirse o contraerse de acuerdo a las temperaturas a las cuales están sometidas. De forma general, cuando tenemos altas temperaturas, los cuerpos se van a expandir. Cuando tenemos bajas temperaturas, los cuerpos se van a contraer. Por ejemplo, cuando usted se va a una cena, usted, por ejemplo, al final de su cena, usted pide un postre. Y ese postre puede ser un helado. Por ejemplo, ¿cómo le dicen en México? Le dicen nieve, por ejemplo, pero un ice cream. Se pide un ice cream. Y usted se sirve y él se encuentra muy helado. Vamos a pensar que debe estar, no sé, a -2, a 5 grados, no sé a cuánto estará la temperatura de los helados, pero muchas veces lo comemos y sentimos dolor. Bueno, es porque estaba ejerciendo el frío ahí en la restauración. Ahora imagínense esa restauración. Usted tiene una restauración en un molar, tiene un onlay, un overlay, tiene una carilla, no importa, o una corona metal cerámica. ¿Qué sucede con esa restauración? Ella está sometida a frío. ¿Qué va a suceder? Va a haber una contracción. Ok, usted se terminó de comer su postre, que era un helado, y después del helado pasan unos 5 o 6 minutos y viene el garzón y le ofrece, si usted quiere un café. Y el café, yo no sé, y usted dice, bueno, yo quiero café. Yo no sé a qué temperatura está el café, pero me imagino que unos 30 grados, no sé, 35 grados, que estará el café, o 40 grados, no sé a cuánto lo servirán un café bien caliente. Y es decir, en menos de 10 minutos, su restauración estuvo sometida a 5 grados e inmediatamente después fue a 35, 40 grados. Es decir, en menos de 10 minutos, ella fue sometida a menos de a un rango muy amplio de temperatura. Es por eso que es mejor el Malbec a 17 grados. Correcto, correcto, Fernando. Malbec a 17 grados, 19 máximo, esa es la temperatura ideal del Malbec. Pero entonces, usted en menos de 10 minutos se fue de 5 grados a 35, 40, es decir, prácticamente 30, 40 grados de diferencia. Bueno, ¿por qué es importante entonces que nosotros tengamos claro a qué se debe, para qué sirve el coeficiente de expansión térmico lineal? Es decir, cada vez que nosotros aumentamos las temperaturas, nosotros vamos a tener una contracción o una deformación, ¿no es cierto?, de esa estructura, o la expansión de ella, dependiendo de la temperatura a la cual nosotros la estamos trabajando. Como dije, de forma general, siempre vamos a tener contracciones cuando estamos a bajas temperaturas y expansión cuando nosotros vamos a trabajar a altas temperaturas. ¿Ok? Pero ¿qué es importante aquí? Cuando al momento de la confección de nuestras cerámicas, nosotros, voy a dar el ejemplo de una metal cerámica, como la metal cerámica que tenemos aquí. ¿Qué sucede? Bueno, cuando se enfrían la cerámica, sale del horno en el último ciclo y se comienza a enfriar, ¿qué sucede? Bueno, ¿cómo lo puedo decir? Los metales van a
enfriarse mucho más rápido que, por ejemplo, que la circonia, que es el otro caso que nosotros tenemos ahí. ¿Ah? En una fotografía yo tengo una metal cerámica y del otro lado yo tengo una restauración de circonia estratificada también. ¿Ah? Entonces, ¿qué es importante aquí? Que nosotros, cuando en el último ciclo de temperatura de la sinterización, es muy importante el enfriamiento. Los metales se van a enfriar mucho más rápidos que en este caso que la circonia. Por lo tanto, a la hora de aplicar una cerámica de cobertura por encima, siempre se va a tratar de buscar una cerámica que tenga un coeficiente de expansión térmico lineal lo más compatible a los cambios dimensionales que va a tener esa estructura debido a los cambios de temperatura. Ok, eso se hace muy lógico que eso suceda. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos que la cerámica de cobertura tiene un coeficiente de expansión térmico lineal superior al de la infraestructura, se van a generar tensiones residuales de tracción. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces? Cuando yo tengo una estructura, como vemos aquí en la fotografía, o metal o de circonia, como vemos de lado, y ambas están cubiertas, es muy importante que la cerámica de cobertura sea compatible con la estructura a través de su módulo de expansión térmico lineal. ¿Por qué? Porque al enfriamiento de los materiales, a la hora de enfriar de forma diferente, se van a crear tensiones residuales que quedan acumuladas en la cerámica de cobertura. Por lo tanto, cuando yo tengo, déjeme aquí algo, cuando yo tengo entonces una diferencia entre ellas, una se va a expandir más, otra menos, o se va a contraer más y la otra menos. A la hora del enfriamiento en la confección, ¿qué va a producir aquí? Se va a producir tensiones residuales que quedan, como dije, acumuladas en la cerámica de cobertura. Miren qué interesante. Ok, quedaron residuales. Ahora, como comenté, cuando tengo un coeficiente de expansión térmico lineal superior en la cerámica de cobertura e inferior en la estructura, las tensiones residuales que se generan ahí son de tracción. Ahora, cuando nosotros tenemos el módulo un coeficiente de expansión térmico lineal superior en la infraestructura por sobre la cerámica de cobertura, las tensiones residuales que se van a generar ahí son de compresión. ¿Ok? Eso es bien interesante. Ahora, indistintamente si son de compresión o de tracción, siendo las de tracción mucho más nocivas, ya vamos a explicar por qué. Cuando estas restauraciones, ¿cuál es el problema de esto? Es que estas restauraciones están con esas tensiones en boca y están cementadas en boca. Si estuvieran fuera de boca, bueno, no importa. Pero el problema es que cuando hay una diferencia de coeficiente de expansión térmico lineal entre la cobertura y la infraestructura, esas restauraciones muchas veces ya están cementadas. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo tensiones superficiales, tengo tensiones que están acumuladas en la cerámica de cobertura, que pueden ser de tracción o pueden ser de compresión. Ahora, hay algunos trabajos que relatan que las tensiones de tracción son mucho más nocivas debido a que muchas veces, por ejemplo, la masticación, la función, puntos de fallas superficiales, inclusive hasta una simple mal ajuste oclusal, cuando está asociada a una tensión, me puede desencadenar un inicio de rasgo de fractura y fracturar completamente.
Pero eso es la tensión de la función, es el desencadenante. Pero la falla, el origen, está dada a estas diferencias de coeficiente de expansión térmico lineal entre la cobertura y la infraestructura. Lo que me trae como consecuencia que ese acúmulo de tensiones a la hora de la función me va a generar esta delaminación de la cobertura de cerámica por encima de su infraestructura.